El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo la buena noticia según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de estos santos evangelios sean borrados nuestros pecados. Amén. La experiencia que se nos narra hoy de los hechos de los apóstoles es el ver, juzgar a 2 de los discípulos por un acontecimiento que están proclamando. No es solamente para ellos compartir la experiencia que han vivido. No es solamente de parte de ellos ganar para ellos protagonismo o ganar fama. No es esa la intención de Pedro ni de Juan. La intención es compartir ese acontecimiento que han vivido y que les ha transformado su vida. Y esto, hermanos, nos debe animar a nosotros para ver en el acontecimiento de la resurrección un hecho que tal vez en ningún momento otra persona lo había sentido y experimentado. Ustedes recuerden en vida que Jesús resucitó al hijo de Jairo, resucitó al joven que iban a enterrar, al único hijo de la viuda. Esa resurrección no marca ni motiva como la resurrección del mismo Señor. Estos hombres y estas mujeres que después tienen contacto con el resucitado, hay algo que les mueve, que les motiva, que les llama la atención de la resurrección del Señor. Y eso es lo que nos debe también a nosotros motivar y animar en nuestra vida. ¿Qué hay de Jesús resucitado en nuestra vida que pueda realmente movernos tanto? ¿Movernos a qué? Movernos a cambiar, movernos a vivir en los ambientes donde vivimos, realmente siendo testimonio en medio de los hermanos y hermanas. Pedro y Juan tenían amenazada su vida, los habían encarcelado y ahora estaban en un juicio donde los estaban tratando de juzgar por su actitud, les estaban llamando la atención. Sin embargo, hermanos y hermanas, eso no les quita la intención ni la motivación de seguir anunciando al Señor. Eso no les quita realmente ese espíritu que han vivido de alegría en sus vidas y que no están dispuestos a callar, que los va a llevar incluso hasta la muerte, porque a Pedro lo llevará hasta la muerte. Entonces, hermanos, vemos en un primer momento que la resurrección es un acontecimiento que mueve el corazón de estos discípulos, que en un primer momento es cegado por la incredulidad.
Momentos por los cuales también nosotros pasamos en nuestra vida. No podemos negar que en ocasiones dudamos del Señor, sí, dudamos de su palabra, dudamos de su obra, dudamos tal vez de aquellos con los cuales el Señor pues nos ha enviado y que tal vez no somos el suficiente testimonio de conversión para ustedes. La Iglesia ha tenido sus momentos de crisis y sus antitestimonios. Pero eso no nos debe motivar o no los debe desmotivar a los fieles, a ustedes, hermanos. ¿Por qué? Porque el sentimiento, la vivencia de la fe está en nuestro Señor. Él es el que debe movernos y motivarnos. Esa es la motivación de estos dos apóstoles para mantenerse firmes y realmente no desfallecer. Y en el Evangelio, hermanos, encontramos un reclamo de Jesús, que tal vez nos lo puede hacer también a nosotros en este día. Ustedes que les he dado signos, que les he dado manifestaciones de mi amor, que les he permitido sentir mi presencia, ¿cómo es que no creen? En el tiempo de Jesús, lastimosamente, las mujeres eran vistas como poco confiables, porque era un ambiente machista. Y entonces, por eso es que el Señor se manifiesta primero a María Magdalena, después se manifestará a estas dos mujeres que fueron a aplicarle toda la tradición judía que tenían de sepultar a los muertos. Y entonces ese no creer en las mujeres y esa manifestación de Jesús es para reivindicar justamente ese papel y ese sentido que tienen las mujeres y sobre todo los excluidos de la vida del pueblo, de la vida espiritual que maneja el pueblo. Y entonces ese testimonio que hoy es reclamado por Jesús nos debe a nosotros mover también a decir, bueno, ¿por qué realmente mi sentido de incredulidad parte tal vez de la figura de una persona? No puede ser así. Mi sentido de incredulidad no puede partir del antitestimonio. Tiene que ser mi fe fundamentada en Jesús, porque en Él es el quien creo. En Él está basada mi fe y mi esperanza. Y la segunda posición que nos coloca el Evangelio, hermanos, es el envío. Justamente porque ese acontecimiento de la resurrección, que es un acontecimiento de alegría, debe mover otros corazones, debe mover otros ambientes. Movió el ambiente judío, un pueblo judío que estaba muy apegado a la ley. Incluso el pueblo judío se conoce como el pueblo de la ley, del libro de la ley. Y entonces este acontecimiento de la resurrección motiva a muchos, no a no creer en Dios, porque el pueblo de Israel pues creía en Dios, sus creencias están basadas en el Dios, en nuestro Dios. Simplemente que el acontecimiento de Jesús, que es el Mesías, para ellos todavía no llega, todavía no está. Jesús es considerado un profeta. Y entonces este acontecimiento de la resurrección sí motiva a algunos judíos que se apartan de la tradición judía y empiezan a ser también de la iglesia naciente y del cristianismo. Entonces, el hecho de la resurrección, hermanos, mueve los corazones, mueve nuestra vida, mueve otros ambientes. Y eso es lo que estamos llamados nosotros también a vivir y a transmitir. Este envío que hoy es para los discípulos y para las mujeres, también es para nosotros, que nosotros realmente tengamos la suficiente capacidad de comprender primero que Jesús realmente actúa en mi vida y luego transmitirlo a los demás. Este envío que el Señor hace de proclamarlo en el mundo entero, pues realmente ha ido cumpliéndose en la medida del tiempo. Primero empezó en Galilea, después en Antioquía, después
se va extendiendo por muchos ambientes y ahora somos considerados la Iglesia Católica. Ese término católico justamente es el término universal. Y celebramos aquí, y celebran en China, y celebran en África, y celebran en Asia. Pues que realmente este envío también sea para nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.